Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 5 y les vamos a presentar el análisis sectorial de la transportadora de gas internacional o el grupo TGI Bogotá. El orden y la estructura de esta presentación se divide en objetivo, después una breve presentación de TGI, un análisis del contexto y el análisis pestal. Bien, el objetivo principal de este análisis sectorial va a ser realizar el estudio del sector en el que se encuentra la transportadora de gas internacional como un punto de partida para el análisis financiero de la organización. Además, queremos conocer desde una perspectiva general cómo se encuentra el sector en el que opera PGI, de tal manera que sea posible comprender las características del país y del sector industrial al cual pertenece esta empresa. Una vez entendido cuál es el objeto, explicamos un poco qué es TGI. TGI tiene más de 25 años de experiencia como transportadora de gas internacional y son líderes en el mercado de Colombia y Perú. Actualmente cuenta con un plan de crecimiento hasta el 2027 en el cual tienen unos intereses a ser latinoamericanos multilatinadores. En cuanto al análisis del contexto, la transportadora de gas internacional S.A. tiene como objeto social crear y promover soluciones integrales de mainstream de hidrocarburos de baja emisión a grandes usuarios, productores y desarrolladores de mercados energéticos, conectando fuentes con centros de consumo a través de relaciones de largo plazo y negocios intensivos a capital. El mercado objetivo de TGI es el uso residencial, el uso industrial, la generación de energética térmica y las soluciones de mainstream. Los principales accionistas de esta empresa están compuestos por la Asamblea General de Accionistas, en la cual el accionista mayoritario, el 99,9%, es el Grupo de Energía de Bogotá. La Junta Directiva es el máximo órgano de administración de TGI y por disposición estatutaria tiene atribuciones suficientes para adoptar las determinaciones necesarias para que la empresa cumpla sus fines. Nos damos cuenta en la cobertura geográfica que TGI tiene una amplia cobertura en Colombia. En el portafolio de productos y servicios nos damos cuenta que tiene unos servicios no regulados y servicios regulados que pues podemos ver en la imagen. Bueno, para iniciar con este análisis pestal empezaremos primero con el componente del análisis político y legal. Respecto del contexto legal de esta empresa, se tiene que esta está constituida bajo el vehículo societario de la Sociedad Anónima por Acciones, y esto tiene dos consecuencias particulares y muy importantes. La primera es que al ser sus acciones títulos valores negociables, puede fácilmente cotizar en bolsa, y además su responsabilidad en los términos del artículo 373 del Código de Comercio es limitada y sin excepciones, es decir, que en caso de que exista una deuda y se deba pagar y no existen suficientes activos para pagar dicha deuda en la sociedad, pues los accionistas no responden con su propio patrimonio, es decir, existe una separación patrimonial. Finalmente, respecto del contexto político de esta empresa, se tiene que en este momento es un poco complejo, dado que por parte del gobierno, específicamente la ministra de Minas, salió a dar declaraciones en relación y dijo que no iba que en este gobierno no se iban a firmar más contratos de exploración de petróleo y de gas. Esto es un poco problemático, dado que pues Bueno, entonces, como se ve expuesto en este enunciado, la transportadora Gas Internacional, filial del Grupo Energía Bogotá, presentó su gestión del tercer trimestre del año 2022, resaltando un desempeño económico positivo, con crecimiento del 16,5% en su utilidad operacional, 5,5% en sus ingresos y 7,2% en su indicador financiero, comparado con el último trimestre del 2021. Entonces, es importante resaltar que el mercado de gas natural en Colombia tiene una demanda nacional de gas natural pues que presentó una ligera disminución frente al nivel de registrados durante el tercer trimestre del 2021, principalmente en el sector petroquímico. Sin embargo, aumentó en el sector de consumo de residencia comercial y de industria. Para ser más claros, en el sector operacional disminuyó durante el trimestre
pues, del 2021 por los menores costos de servicios profesionales asociados a la eficiencia lograda durante el trimestre y por los menores costos de depreciación y amortización de la capitalización del proyecto realizado durante el 2021. Entonces, de lo anterior podemos entender también viene de la mano la utilidad neta, que es el resultado que pasó de 25.1 millones de dólares a 22.8 millones de dólares. En el último trimestre del 2021, la utilidad neta, que es el resultado que pasó de 25.1 millones de dólares a 22.8 millones de dólares. En el último trimestre del 2022, eso quiere decir que bajó, pero esto es explicado por los resultados no operacionales que se dieron en el 2021. Para terminar, en el indicador financiero explica que aumentó de mayor ingreso por un 5,3%, o sea, eso quiere decir de 5,3 millones de dólares, eso quiere decir un 5,5% de contrataciones adicionales y de la modalidad de transporte. Con respecto a los factores socioculturales que afectan el entorno con el cual se desenvuelve esta empresa, identificamos 4 factores principales. El primero es el nivel educativo de la población en Colombia. En pantalla podemos observar un gráfico del acceso a la educación para el año 2021 presentado por el DANE, en donde del total de alumnos escolarizados en el año 2021, el mayor porcentaje de matriculados se registró en básica primaria con un 41.8%, mientras la menor participación fue en el nivel educativo de preescolar con un 8.7%. También encontramos representados en el gráfico los ciclos lectivos especiales integrados, los cuales se enfocan en la educación a jóvenes y adultos, con un registro del 5.1%. Por otro lado, otro de los factores que afectan el entorno de esta empresa es la fuerza laboral. En pantalla también podemos observar un gráfico también del DANE, presentado para el año 2021, en donde se observa que la tasa de desempleo de las mujeres que completaron la educación tecnológica fue del 17.9%, mientras que para los hombres esta tasa se ubicó en el 13.7%. La tasa de desempleo de las mujeres que completaron la educación universitaria fue del 13.2% y la de los hombres se ubicó en el 11.2%. Para este mismo año, el total de la población en edad de trabajar que se encontraba asistiendo a una institución educativa, el 73.4% pertenecía a la población de fuerza laboral, mientras que el 21.5% estaba ocupada y el 5.2% se encontraba en situación de desempleo. Además, otro de los factores que afectan el entorno de TGI dentro del contexto nacional es el acceso a gas domiciliario por parte de la población. Actualmente se tienen registros de que alrededor de 10.300.000 personas en todo el territorio nacional tienen acceso al servicio de gas domiciliario, con una distribución en las 4 principales regiones del país, cercana al 25% de la población total. Finalmente, el acceso a la electricidad es el último factor que analizamos y podemos ver que en Colombia actualmente se cuenta con un acceso a electricidad de cerca del 100%. Sin embargo, se identificaron algunas oportunidades de mejora con fuentes no renovables, no convencionales de energía renovable para mejorar la matriz energética del país. En cuanto a la tecnología, la cadena de valor que nosotros interponemos en TGI empieza con la exploración y la extracción del gas, el transporte, el tratamiento, la distribución, un almacenamiento para después llegar a la comercialización. Esto es un poco lo que es la cadena de valor que implementa la empresa y lo que representa como de mercado de valor. En cuanto a la técnica, se distribuye por transporte y distribución, gasoductos, barcos metaneros, ciudades sin gasoductos o puertos. En cuanto a los tratamientos posibles del gas, está el gas natural licuado, el gas natural comprimido y el gas licuado del petróleo. Estos sistemas pueden estar conductados por gasoducto virtual con presión en boca de pozo.
En cuanto a los factores ambientales, algo que influye mucho en esta empresa es el Acuerdo de París, que fue cuando el 12 de diciembre de 2015 se firmó este acuerdo en el que países como Colombia se comprometieron a incorporar diferentes medidas para reducir sus emisiones de carbono con el fin de hacerle frente al cambio climático. Entonces, lo que hizo TGI fue que creó un plan de descarbonización con 3 puntos principales. El primer punto es la eficiencia operacional, que quiere decir la reconversión tecnológica a combustibles fósiles de baja emisión de carbono. La segunda es innovación, desarrollo y alianzas estratégicas. Esto quiere decir que tienen mayor participación en proyectos de gases renovables vinculados con la descarbonización. Y el tercer y último punto son las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, hicieron una compensación en ecosistemas estratégicos y restauraron un área de 220 hectáreas, que son aproximadamente 244.420 árboles. Y la meta que tienen para el 2050, como una proyección, es ser una empresa de emisiones cero. Y ya para concluir nuestra presentación, definimos que este análisis sectorial es el punto de partida para el proceso de análisis financiero de TGI, con el fin de poder hacer una recomendación de inversión. Sin embargo, solo este análisis sectorial no es suficiente, así que en próximas entregas debemos realizar un análisis de la organización utilizando los DOFA y un análisis de desempeño empresarial. Muchas gracias.